Toquen, no la molesten, no la jodan, no se metan con ella porque somos todo un pueblo que saldrá a las calles. Sí, es mejor que teman, teman. Esta vez el miedo será de ustedes, los que nos inculcaron la ideología del miedo. Nosotros ya no lo tenemos, estamos sueltos, livianos, somos más. Parte de lo que escribió ayer el sociólogo Marcelo Padilla, que es columnista del diario digital MDZ, músico también, docente universitario, a quien tenemos en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo has andado? Bien, todo bien. Acá estamos tomando fresco por la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, la idea mía en lo personal de contactarte, Marcelo, era porque, para decirlo en términos concretos, me parecía un bicho raro escribiendo lo que escribís en el diario digital MDZ, que tiene su perfil, su posición editorial, como la tienen todos los medios, y que a veces las notas que publicás en ese espacio, bueno, te traen por parte de algunos lectores algunas respuestas un tanto descolocadas, subidas de tono, o que tratan de, digamos, de deslegitimar los argumentos que uno allí expresa, en tu caso, ¿no? Te quería preguntar un poco cómo se vive toda esa situación, cómo es ser columnista desde tu punto de vista en un diario digital como el MZ. Entre otras cosas has publicado también que es ser kirchnerista en Mendoza, y también quería después que nos explayáramos sobre eso. Sí, además con la libertad con la que escribe, o sea, de la manera en la que se expresa. Sí, bueno, digamos que hace 5 años ya que escribo en el diario y he pasado por distintos estados emocionales y de reflexión para, bueno, ver qué estoy haciendo en el lugar donde escribo y cómo me banco todas las diatribas de muchos foristas que bueno, que ya digamos, se han... ya es como un deporte. Se han dedicado, digamos, a militar en contra Sí. de muchas de mis columnas, así escriba sobre cuestiones literarias a veces, un cuento, una cuestión más poética. Pero digamos que una vez que ya pasé el momento más de calentura, de contradicción, me di cuenta que bueno, que es parte del juego, que bueno, uno tiene su posición. En mi caso nunca tuve problema de hacerla explícita y me pareció que vivimos en una época muy positiva en ese sentido, donde las aguas se dividen, los mostradores están puestos para que nos identifiquemos de qué lado del mostrador está cada uno, y por suerte, en mi caso, en el MDZ no he tenido ningún problema en expresar como decías recién, con libertad todo lo que pienso. De una manera provocativa, como se ha ido construyendo la columna Pensamiento Salvaje, y bueno, digamos, las consecuencias son por parte de los foristas y muchos lectores, por el target de lectores que tiene el diario en general, de reacción en muchos casos, pero bueno, me parece que es parte de la discusión ideológica que hoy vive el país. ¿Te parece, Marcelo, que se han blanqueado algunas posiciones y en este caso el periodismo mendocino responde a ese juego de la honestidad del que estás hablando, de saber desde dónde te habla cada uno y qué intereses representan, o eso sigue estando un poco oculto o velado aquí en Mendoza? Se ha ido blanqueando, pero como siempre, bueno, Mendoza tiene efectos más retardatarios para los cambios, para asumir niveles de discusión o superar cualitativamente la discusión como pasa en otros lados, tal vez, más generalmente en Buenos Aires, pero creo que de a poco Mendoza también se está blanqueando un poco. Hoy no pueden escribirse quizá columnas de apoyo al gobierno nacional o destacar alguna medida, porque no hablemos de apoyar al gobierno, en algunos medios, porque bueno, quizás no hay condiciones todavía en digamos, los directivos, en las líneas editoriales que lo permitan, pero yo creo que hay un nuevo periodismo que está naciendo, me parece, que tiene que ver con las nuevas generaciones de periodistas que
bueno, que están mirando otros procesos, que de alguna manera los están escribiendo a su manera, pero que se están conectando, digamos, y poniéndose a tono con los cambios que suceden en otros espacios de la sociedad. Pero bueno, Mendoza, al tener un monopolio tan poderoso y que no es solo provincial, como el de Multimedio 1, y bueno, y el Los Andes, que responde a intereses relacionados con grupos monopólicos, se hace más difícil que los periodistas se expresen con más libertad. No obstante eso, hay muchos periodistas en esos medios que tienen una visión distinta y bueno, cuidan su fuente de laburo, pero se las ingenian también para dar su posición, ¿no? De hecho, que estén discutiéndose situaciones de gremiación me parece interesante. Uh-huh. A mí lo que me parece interesante destacar, digamos, de tu columna, que independientemente del medio en la que lo hagas, esto que te decía recién, con la libertad con la que te expresás, me llama la atención, porque es difícil, no solo en el MDZ, me parece que en todos los medios, independientemente de la línea política o editorial que tengan los medios, me da la sensación a mí que acá en Mendoza, la sociedad mendocina, por ejemplo, a los porteños les aceptamos un montón de cosas y por ahí a los colegas, a los periodistas mendocinos no, y me parece así destacable que bueno, que vos lo puedas hacer con esa libertad. ¿Cómo es ese proceso? Digo, para este nuevo periodismo que viene, que estaría bueno que, independientemente, digamos, de los contextos políticos, ¿no? Esta cuestión de poder expresarnos y ser libres, digamos, al ejercer la profesión, ¿cómo es el proceso, digamos? ¿De qué manera lo encarás? Mira, yo te digo que les confieso algo. Yo generalmente no leo los diarios oficialistas, o lo que se consideran diarios oficialistas. Por ejemplo, muy de vez en cuando entro al Página 12, porque sin desmerecer, digamos, la calidad que tiene un Berbisky, por ejemplo, o un Mario Weinfeld, o Zayat, por ejemplo, en economía, bueno, que son monstruos del periodismo y de la investigación, trato de no, digamos, de no asumir la argumentación y el estilo justamente de los diarios nacionales, porque termina uno reproduciendo inevitablemente la forma, el contenido, los temas que se ponen en agenda, y lo he hecho deliberadamente, digamos, sin que hubiera sido un plan así tan pensado, ¿no? Desde hace 5 años a esta parte, pero porque empecé a pensar cómo mirar lo nacional desde vivir en Mendoza, además de también poner en cuestionamiento lo local, ¿no? Pero también lo nacional, o sea, ¿por qué no plantearnos que desde Mendoza podemos pensar lo nacional y quedarnos y no quedarnos en, digamos, en una perspectiva localista de decir, bueno, nosotros escribimos y profundizamos temas locales, pero para saber lo que pasa en el país leemos El Página, o leemos Clarín, o leemos Revista 23, o etcétera. Me parece que, digamos, esto es una cuestión personal de cómo lo encaré yo. Y así me he movido con libertad, y bueno, no sé si es